En esta historia veremos cómo una chica, la representante de la clase, no puede evitar preocuparse por su compañero que se sienta al lado, porque él siempre de alguna manera logra llegar muy golpeado a clases. Sin embargo, con el tiempo, la chica comienza a enamorarse de él. Así todo comienza el primer día de clases. Ella es Kyoko Yoshida, quien acaba de ser nombrada la delegada de la clase. De inmediato llegó su Yoshidano, y a pesar de que era el primer día de clases, él se atrevió a llegar tarde. A Kyoko le pareció algo chistoso que ya no fuera tan diferente a su nombre, pues su nombre significa fuerte, pero él parece alguien débil. En fin, pasada más de una semana, la prota no podía quitarse al chico de la cabeza, porque cada vez que él llega al salón, siempre llega herido, y eso le preocupa y le hace preguntarse dónde lo hieren tanto. Ella incluso llegó a pensar en las opciones de abuso escolar o violencia doméstica. Sin embargo, su amiga la rubia le dijo a Kyoko que ella se preocupaba demasiado. Pero ya que la prota estaba en esas, le sugirió que ellas podrían seguirlo después de clases para descubrir cómo es que él se hace daño. De esta manera, al terminar las clases, las dos comenzaron a seguir a Yano, y hasta ahora todo iba bien. Pero claro, solo ha dado 10 pasos fuera de la escuela. Pero en eso se dieron cuenta que su Yoshi se había tropezado, aunque no había nada. Lo peor es que cuando él se levantó, se golpeó contra la rama y luego fue tan de malas que pisó un charco. Así, el pobre chico siguió caminando mientras se golpeaba con todo lo que se le cruzaba enfrente, por lo que la rubia llegó a la conclusión que Yano solo es muy torpe. Sin embargo, eso también le preocupaba a Kyoko. Más tarde, cuando las amigas se separaron, la prota se encontró con una niña que tenía las rodillas raspadas. Y es que resulta que, como había aparecido una bicicleta de repente, la pequeña niña se asustó y fue cuando se lastimó. De inmediato, Kyoko sacó su botiquín y le contó a la pequeña que ella tenía 2 hermanos más o menos de su edad y por eso siempre los lleva consigo. Poco después, cuando la prota ya le había hecho la curación a la niña, esta se fue porque había quedado a encontrarse con su madre. En eso, de la nada, apareció Yano, lastimándose con una ramita. La prota, al ver al chico, quedó impactada porque ellas habían estado siguiendo a Tsuyoshi en la dirección contraria, por lo que si él está ahí, entonces muy probablemente se dio cuenta de que ellas lo estuvieron siguiendo. Sin embargo, de inmediato se dijo a sí misma que no podía ser posible, pues a fin de cuentas era Yano. Para su mala suerte, Yano sí había sentido que alguien lo estaba siguiendo, por lo que decidió seguirlo de vuelta, pero ahora se dio cuenta que solo era la delegada de la clase. De inmediato, Kyoko no tuvo más opción que disculparse de todo corazón y explicarle que como él siempre llegaba cada día con heridas nuevas, ella se preocupó mucho y por eso lo siguió. Ella, toda estresada, le pidió perdón a Tsuyoshi por haber hecho algo tan repulsivo, mientras se imaginaba que si se esparcía el rumor por la escuela, le empezarían a llamar acosadora. Sin embargo, contrario a todo esto, Yano mencionó que Kyoko era muy buena chica, y como ella ya se había dado cuenta que él era simplemente torpe, se disculpó con ella por haberle hecho malgastar su tiempo, y así él se fue. Enseguida el cerebrito de Kyoko dejó de funcionar, solo porque Yano le había dicho que ella era una buena chica. Y aunque pudo llegar a casa, ver a sus hermanos, cocinar e incluso bañarse, Kyoko seguía pensando en lo que le dijo Tsuyoshi, porque ella no se lo esperaba para nada. Al día siguiente, Yano llegó a la escuela otra vez con el mismo dedo lastimado, porque a pesar de que a él no se le dan mal los deportes, esta vez se lo fracturó en gimnasia. Lo bueno es que el muchacho es zurdo, por lo que podrá escribir. Kyoko le preguntó a Tsuyoshi si acaso él se resfriaba muy seguido, pero a pesar de que él se hace 1000 heridas, lo bueno es que nunca se resfría. En eso, Yano comenzó a sangrar, por lo que decidió ir a la enfermería. Sin embargo, Kyoko, como estaba preocupada por él, lo acompañó. Tsuyoshi le iba a decir a la prota que él podía ir solo, pero en eso se dio cuenta que 2 chicos venían corriendo, entonces para protegerla, la tiró hacia él, y eso ocasionó que se pegara en la cabeza. Enseguida, Tsuyoshi le explicó a Kyoko que él estaba acostumbrado a las heridas y no le importaba hacerse daño. Sin embargo, no soportaba que otra persona se lastimara debido a su naturaleza torpe. Él es bastante resistente y puede arreglársela solo, pero aún así le agradeció a Kyoko por preocuparse. A pesar de que le dijo esto a la prota, ella no puede sacárselo de la cabeza, por lo que luego de clases le contó a su amiga la rubia que últimamente ella no hace sino pensar en Yano, incluso cuando está en casa. Enseguida, su amiga le dijo a Kyoko que eso sonaba más a como si ella estuviese enamorada de Yano, en lugar de preocupada por él, cosa que la prota no había pensado. Al día siguiente, Tsuyoshi llegó a la escuela sin ninguna herida, lo cual era rarísimo. Lo bueno es que Kyoko por primera vez pudo verlo bien, y se dio cuenta que él tenía una piel súper bonita, y no solo eso, sino que también le gustaba. Desde entonces pasaron días, y la chica no había podido dormir, porque no hacía sino pensar en Yano. La cosa es que un día de esos, Tsuyoshi no fue a la escuela, por lo que se le hizo algo raro a Kyoko y pensó que tal vez estaba resfriado. Sin embargo, pasaron 3 días y Yano seguía sin ir a la escuela. Kyoko ya estaba bastante preocupada y hasta pensó en ir a visitarlo, sin embargo, no sabía dónde vivía Yano.
Poco después, como ella era la delegada, fue a la sala de profesores, pero en eso escuchó que a Yano lo habían atropellado y estaba hospitalizado. De inmediato, ella salió corriendo, pensando que eso no podía ser posible, pues ella todavía tenía muchas cosas que decirle a Tsuyoshi. Así la prota, cuando llegó al hospital, se encontró con Yano en la recepción. Resulta que el camión no lo había alcanzado a atropellar, porque él enseguida corrió y lo esquivó, pero lo malo es que con el impulso él se estampó contra una pared, y por eso terminó en el hospital. Afortunadamente, todos los exámenes médicos de Tsuyoshi salieron bien, por lo que al día siguiente regresará a la escuela. Kyoko quedó muy aliviada, y enseguida se dio cuenta que él una vez más se había vuelto a lastimar el mismo dedo de siempre, por lo que le dio algo de risa. Así, desde el día del accidente del no atropello, Kyoko y Tsuyoshi se han ido haciendo más amigos. Sin embargo, la prota cree que para Yano, ella sigue siendo la chica de al lado que no deja de hablarle, lo que la deprimía un poco, pues ella no sabía cómo podía reforzar su amistad con Tsuyoshi. Para la rubia, ellos dos ya eran bastante amigos, pero se dio cuenta que era verdad que Yano tenía sus muros. Sin embargo, este comentario hizo que Kyoko se pusiera aún más deprimida. La cosa es que la prota comenzó a observarlo y se dio cuenta que Yano era muy amable y bueno con todos, por lo que llegó a la conclusión que al chico solo es que le gusta su soledad, y por eso entonces era normal que él tuviese sus muros. Al salir de clases, Kyoko se dio cuenta que cuando Tsuyoshi le había dicho que a él no le gustaba que otras personas se lastimaran por culpa de su naturaleza torpe, él estaba un poco triste. Entonces, ya el fin de semana, después de haberlo pensado muchísimo, ella decidió que quería llevarse aún mejor con Yano, pues porque debido a su naturaleza, puede que el chico alejara a los demás a propósito, y por eso construye muros a su alrededor. La prota quiere buscar la manera de que él se relaje y abra su corazón. En eso, Sota, el hermanito pequeño de Kyoko, derramó las papitas que su amiga la rubia estaba comiendo, pero ella no le tomó importancia y decidió pensar en un plan para ayudar a la prota a destruir los muros de Yano. Días después nos damos cuenta que el plan consistía en que Kyoko prepararía unas galletas deliciosas y las estarían comiendo con su mejor amiga en clases. El olor, obviamente, atraería a todos los compañeros, entre esos Yano, y cuando él las comiera, entonces destruiría los muros de su corazón. La prota estaba súper segura que su plan funcionaría, pero enseguida vemos que los compañeros de clase devoraron todas las galletas y ni siquiera la misma rubiecita pudo probar muchas. De esta manera el plan falló, sin embargo Kyoko estaba decidida a derrumbar los muros del corazón de Yano, por lo que puso en marcha su segundo plan. De esta manera le dijo a Tsuyoshi que ella había olvidado su libro, pero cuando Yano iba a unir sus puestos, terminó otra vez lastimándose el dedo. Así Kyoko pasó todo el día intentándose acercar a Tsuyoshi, pero cada vez que lo hacía él acababa lastimado. La pobre prota ya no sabía qué hacer, por lo que estaba en unas escaleras, medio llorando, preguntándose si es que acaso ellos son tan incompatibles así. En eso Yano llegó, y luego de confirmar con ella que es la delegada que tenía en la quinta hora libre, se iba a volver a ir. Pero Kyoko, sabiendo que Tsuyoshi tenía la herida en la mejilla por culpa de su asqueroso plan, quiso disculparse. Entonces, mientras él se iba, ella lo tomó de su chaqueta, pero terminó rompiéndole los botones. De inmediato, la prota se disculpó con Yano porque él había acabado herido por culpa de su egoísmo, e incluso ahora su chaqueta ya no tenía botones por su culpa. Yano le dijo a Kyoko que no pasaba nada, y de inmediato comenzó a reírse porque se le hizo muy graciosa la situación. Enseguida la prota se dio cuenta que los dedos de Yano estaban mal vendados, y eso era porque como no estaba la enfermera, otro profesor se los vendó. Entonces Kyoko le propuso al chico que a partir de ahora, cada vez que se haga daño, ella sería quien le cure las heridas. Si a él le pasa algo, ella irá a ayudarle con su botiquín. Tsuyoshi, al ver que Kyoko hablaba en serio, aceptó su propuesta. Entonces, ella rápidamente comenzó a rehacer el vendaje de la mano del chico. En eso, Kyoko le preguntó a Yano que qué podía hacer ella para que los dos fueran más cercanos. De inmediato la prota se percató de que esto sonaba demasiado raro, entonces le explicó a Tsuyoshi que si ella podía hacer algo más aparte de tratarle las heridas, lo haría. Como por ejemplo, si él estuviese reprimiendo algo que quiere hacer solo por su naturaleza, entonces ella le ayudaría, ella lo apoyaría de todas las formas que pudiera. De inmediato Kyoko se percató de que eso sonaba a una confesión de amor, por lo que le dijo a Yano que lo olvidara. Sin embargo, él estaba agradecido porque la prota era la primera persona que se había preocupado por él. Entonces, le contó que lo que él quería hacer era tener una vida normal como estudiante. Quería ir a dar una vuelta después de clases y comer en un restaurante o ir a un arcade o al karaoke. Yano en realidad quiere una vida de estudiante común y corriente. Kyoko, conmovida, le prometió que ellos tendrían una vida de estudiantes comunes y corrientes. De inmediato, Tsuyoshi le mencionó que las galletas que ella había hecho estaban muy buenas, lo que quiere decir que él se las alcanzó a probar. Días después, Mei, la rubia, le preguntó a Kyoko que si ella y Yano estaban saliendo, pues últimamente ellos dos parecían aún más cercanos. La prota, todo nerviosita, le contó que en realidad ella le había prometido a Yano que lo ayudaría a tener una vida de estudiante normal.
El problema es que la idea de una vida de estudiante normal era diferente para cada persona, pues para algunos era solo estudiar, o salir a divertirse con amigos, o dedicarse a un club. La prota ya se estaba comiendo la cabeza pensando en una vida de estudiante normal, cuando en eso llegó Yano, con unas florecitas en el bolsillo de su chaqueta. A Tanaka esto se le hizo extraño, y lo más raro es que ni siquiera el propio Yano se había dado cuenta que él las tenía ahí, por lo que pensó que tal vez esas florecitas se le metieron al bolsillo cuando se tropezó con un hombre que llevaba un ramo. Sin embargo, lo más raro era que Yano tenía otra de esas florecitas en el bolsillo de su pantalón. En eso, Kyoko se dio cuenta que su papucho y las flores combinaban muy bien, por lo que se quedó embobada viéndolo. Tsuyoshi planeaba plantar las florecitas en el jardín, pero al ver que Yoshida se le quedó viendo, en su lugar él le ofreció las florecitas. Kyoko, toda rojita, aceptó y agradeció muchísimo las flores que él le había dado. La prota pensó que tal vez esas escenas sacadas de películas juveniles fuesen lo normal para un estudiante. Por su parte, Tanaka y Mei iban a volver a sus puestos para no seguir viendo tanto romance, pero en eso ya no se cayó el suelo y su almuerzo quedó en el piso. Resulta que Tsuyoshi nunca ha podido acabar el almuerzo sin que le pase nada, y aunque le da vergüenza admitirlo, esa es la realidad. A la rubiecita no le cabía en su cabecita la idea de que a él todos los días se le cayera la comida, pero es que aparte de eso, Yano siempre va a almorzar a una escalera que está totalmente a oscuras, pues como él no quiere molestar a nadie, buscó un sitio al que las personas no fueran y él acabó allí. Kyoko y sus amigos de inmediato decidieron comer todos juntos en ese lugar, y también le compartirían parte de su almuerzo a Yano. Él no quería que sus amigos se preocuparan, pues ya había comprado un panecillo dulce. Sin embargo, lo que él no sabía es que para Kyoko ese era el primer paso hacia una vida de estudiante normal. Pero poco después ella se dio cuenta que todo estaba tan oscuro. En realidad, lo que estaban viviendo no era una vida de estudiante normal. Rápidamente, la prota encendió una linterna, pero como el ambiente estaba perfecto para contar historias de terror, Tanaka, todo entusiasmado, comenzó a contar la suya. En eso, el chico por accidente tumbó un bote de basura y para la mala suerte de Yano, le cayó encima y el panecillo que le había comprado también terminó en el piso. Al día siguiente, Kyoko, decidida a cambiar la mala suerte del prota, les dijo a los chicos que esta vez comerían en el jardín. Ya allí, Yoshida se dio cuenta que al fin Yano sí había plantado su florecita, mientras que las que ella tenía, las tenía en su casa. Poco después, cuando ya todos habían terminado de almorzar, Yano se iba a comer la última papa que le quedaba, pues como a él le encantan por su dulzor, quiso dejarla para el final, pero en eso pasó un cuervo y se la llevó. Así, los siguientes días, ellos trataron de almorzar en diferentes sitios, como la biblioteca, el salón de clases y el gimnasio, pero siempre algo pasaba y Yano terminaba perdiendo parte de su almuerzo o terminaba golpeado, por lo que Kyoko ya estaba perdiendo las esperanzas de tener un almuerzo normal. Tsuyoshi se dio cuenta de esto y le agradeció a sus amigos por haber hecho el intento de que él tuviera un almuerzo normal, pero les dijo que si ellos seguían comiendo a su lado, puede que eventualmente también terminaran haciéndose daño, y como él no quiere volver a arruinar sus almuerzos, a partir de mañana él volverá a comer solo. Tanaka le iba a decir que esto no era así, pero Mei lo detuvo de hacer esto. Así fue como Yano empezó a irse. Sin embargo, Kyoko se armó de valor y le dijo a Tsuyoshi que ella sería quien le prepararía el almuerzo de mañana. Así que si él no vuelve a comer con ellos, entonces ella lo habría preparado en vano. Fue así que en la noche ella comenzó a leer libros de recetas y ya al día siguiente le llevó el almuerzo a Yano. Aparte de esto, la presidenta también le había pedido al conserje que cambiara la luz de la escalera. De inmediato, Tanaka iba a ser el primero en probar la comida de Kyoko, pero Mei se lo impidió porque primero iba el protagonista, es decir, Yano. De esta manera, cuando Tsuyoshi probó el omelette que Yoshida había hecho, mencionó que este estaba muy bueno, cosa que hizo muy feliz a Kyoko. En eso, Tanaka le preguntó a Mei que si él ya podía comer, sin embargo la rubia le dijo que no, pues como ella es la mejor amiga de Yoshida, debería ir primero. Así, luego de que Mei probara el omelette de su mejor amiga, iba a ser el turno de Tanaka. Sin embargo, la rubia cogió su omelette y empezó a hacer que el chico la persiguiera. Este juego de ellos dos hizo que Yano comenzara a reír. Mei estaba feliz porque su mejor amiga había logrado su cometido. Entonces, ahora sí dejó que Tanaka probara el omelette de Kyoko. Como este estaba muy rico, el chico le iba a decir a la presidenta que estaba muy bueno, pero en eso Mei le dijo que no los interrumpiera. La cosa es que Tanaka perdió el equilibrio y botó algunas cosas, entre ellas un cuadro que le cayó justo en la cabeza de Yano. El chico, estando en el piso, ni se movía, por lo que los demás pensaron que tal vez era una maldición. Sin embargo, de inmediato Tsuyoshi despertó y se dio cuenta que esta vez él había podido salvar su última papita. Así, cuando él se la comió, los demás chicos se alegraron mucho por Tsuyoshi. De inmediato, Kyoko empezó a vendar a Yano, y mientras tanto, este le agradecía a la chica, porque gracias a ella y a sus dos amigos, él pudo terminar su almuerzo. No obstante, la que estaba más agradecida era Kyoko, pues ahora ella podía ver, y lo normal era lo que los hacía más felices.
De inmediato, la chica se puso toda rojita, le propuso a Yano que de ahora en adelante siguieran comiendo juntos. Así Tsuyoshi, todo feliz, aceptó, pero en eso la frente le comenzó a sangrar y enseguida se desmayó. Sin embargo, la expresión de Yano cuando estaba en el suelo era muy pacífica y sonreía alegremente. Días después, en la clase de artes, los estudiantes tenían que formar parejas y dibujar el rostro de su compañero. Para buena suerte de la prota, a ella le iba a tocar con Yano, por lo que se puso súper feliz. Sin embargo, cuando ella volvió a mirar a Tsuyoshi, él estaba fusionado con el caballete. 10 minutos después, Kyoko ya le había ayudado al muchacho con el caballete. Sin embargo, Yano no pudo evitar hacerse daño en las manos. Cuando ellos empezaron a dibujar, Tsuyoshi le mencionó a Kyoko que él se alegraba de que ella fuera su pareja. En fin, por su parte, a Mei le había tocado emparejarse con Tanaka, pero el chico le estaba haciendo su trabajo aún más difícil a la rubia, porque en lugar de posar normal, estaba haciendo caras. En eso, ellos se dieron cuenta como los protas parecían profesionales, pues ambos se esmeraban y ni siquiera se miraban. En eso, la mala suerte de Yano volvió a atacar y el caballete del chico quedó destruido. Sin embargo, lo bueno fue que la profe no lo regañó, sino que en su lugar le dijo que no se preocupara, pues los caballetes que tenían ya estaban viejos. Los protas, al ver que la profe estaba siendo súper considerada, se disculparon con ella. En fin, poco después, Kyoko se percató de que Yano le estaba sacando punta a su lápiz de forma tradicional, es decir, con el bisturí. Pero claro, a él no le podía salir nada bien, por lo que la punta del lápiz se volvió a quebrar. Entonces, ella le dijo a Tsuyoshi que mejor usara sacapuntas. En este punto ya quedaban 20 minutos de clases y algunos compañeros ya habían terminado, pero los protas, a pesar de que se habían esforzado, no habían avanzado en nada. De inmediato, Kyoko comenzó a observar a Yano. Para ella, esta era la primera vez que lo veía detenidamente, y también la primera vez que veía a Tsuyoshi apoyar su mentón en la mano. La cosa es que en eso el chico se clavó la punta del lápiz en la sien, lo que lo hizo sangrar. Obviamente, Yoshida se preocupó, pero él muy tranquilamente se limpió la sangre. En eso, los dos quedaron mirándose fijamente. Entonces, Yano le dijo a Kyoko que antes no lo había notado, pero en realidad ella tiene las pestañas muy largas. Esto hizo que el corazoncito de la chica latiera, pero enseguida él le dijo que de seguro sus pestañas la protegían muy bien. Kyoko no se esperaba para nada este comentario, pero aún así daba gracias porque Yano seguía siendo el mismo de siempre. Lo malo es que parecía que ella tuviera una montaña rusa de emociones, y aunque ella sabe que está realmente enamorada de Yano, a él no parece interesarle Kyoko en lo más mínimo. En fin, dejando esto aparte, Yoshida decidió por ahora centrarse en hacer el retrato de Yano. Así, cuando se acabó la clase, vemos que Mei hizo lo mejor que pudo haciendo un retrato de Tanaka, pues el muchacho no era que se le pusiera fácil haciendo un montón de caras. Sin embargo, lo que la rubia más odiaba era que Tanaka se hubiese podido hacer un buen retrato de ella. En fin, Mei quería ver los retratos que habían hecho los protas. De inmediato, Yoshida se puso muy nerviosa, pues esperaba que en su retrato no se evidenciara que a ella le gustaba Yano. Así vemos que el dibujo que la chica hizo de Tsuyoshi en realidad no se parecía mucho a él. Es más, parecía una versión chiquita de Yano. De inmediato Tsuyoshi mostró su dibujo, el cual era preciosísimo. Era igualito a la chica. Mei no sabía a qué horas el muchacho tuvo tiempo de haber hecho ese retrato tan bonito, pero Yano le dijo que él solo había dibujado lo que había visto. Es decir, que indirectamente le estaba diciendo a Yoshida que ella era muy linda. Kyoko estaba muy rojita y agradecida con Yano, pero en eso, Tsuyoshi mencionó que el dibujo que ella había hecho de él también era estupendo, por lo que le preguntó que si le podía tomar una foto. Ella obviamente le dijo que sí. Es más, ella también quería una foto con el dibujo que él había hecho. Entonces, Kyoko se acercó a Tsuyoshi y con ayuda de Mei, ellos pudieron obtener su primera foto juntos. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.